Hola, mi nombre es Julia Ruiz. En esta oportunidad les voy a hablar acerca de las funciones mentales. Es importante para el futuro profesional saber la importancia y conocer los distintos elementos que tiene la mente para poder determinar lo que es normal y lo que va más allá de la normalidad. Saber cuando hay una patología, cuando se ve comprometida la salud mental de un paciente, y ello se puede también trabajar con respecto a las funciones mentales. De acuerdo a cada uno de los elementos de información que tiene la persona en su mente, se puede determinar si el individuo tiene alguna alteración o alguna patología. Cabe destacar que las funciones mentales son los diferentes elementos de carácter psíquico que posee el individuo, y cada uno tiene características que entran dentro de la normalidad. Basándose en la normalidad, se pueden determinar y se puede tener hallazgos de patologías que, de acuerdo a las características en recurrencia, en intensidad, podemos definir el alcance de alteración que pueda tener el individuo y así poder realizar los correctivos pertinentes para poderle dar calidad de vida a este ser que se va a estar evaluando. Bueno, ¿qué es la mente? La mente es el conjunto de actividades y procesos conscientes e inconscientes que son de carácter psíquico. En ellas está la percepción, la memoria, el aprendizaje, la creatividad. La mente es lo que permite tener conciencia y es de manera subjetiva, por eso se dice que es un concepto abstracto. En cuanto a su localización, no tiene un órgano, simplemente ella se asocia con el cerebro. Entonces, la disciplina que estudia la mente es la psicología y la psiquiatría, mientras que el cerebro es estudiado ya por la biología de sus procesos físicos y químicos que tienen lugar en él. Está la mente analítica. En ella está lo que es lo racional y lo observado, lo que se piensa, la observación de los datos, la resolución de problemas. También está la mente reactiva, que ella es esa porción que tiene la persona que trabaja en base al estímulo y respuesta, es más instintiva, no es voluntaria, y ella hace fuerza sobre la conciencia de la persona y tiene mando sobre lo que son los pensamientos, los propósitos, el cuerpo y las acciones. Ahora bien, ¿por qué es necesario establecer lo que es normal y lo que es anormal? Es importante saber porque ella permite identificar y discriminar en base a los comportamientos del individuo los síntomas que son anormales. En base a las diferentes características que tiene el individuo en su comportamiento, que ahí pues también se toma en cuenta lo que es la frecuencia estadística, lo que las características más comunes de la población. Entonces podemos establecer qué individuo va más allá de lo normal. Tomando en cuenta la normalidad, podemos discriminar
aquellos, mm, aquellos puntos que son eje importante donde se puede demostrar una patología. En este caso se manejan 4 dimensiones, lo que es relacionado a la salud. En ella tiene que ver lo contrario de la salud, lo que es la ausencia, es cuando hay ausencia de síntomas, de signos. También está como medida estadística, que es cuando hablamos de la frecuencia del comportamiento de una población. Entonces es la conducta mayoritaria que presentan los individuos, y hay que tomar, por supuesto, en cuenta la edad del paciente, el sexo, la cultura, eh, el lugar donde se desenvuelve, el conocimiento que tiene, lo que es eh, el estudio académico obtenido. O sea, hay diferentes eh, características que son importantes tomar en cuenta, porque, por dar un ejemplo, para estudiar el comportamiento de un individuo no podemos relacionar su normalidad con respecto a alguien que tiene una cultura totalmente diferente, o que la edad no corresponde a la del individuo estudiado con respecto a otros individuos que de repente tengan una edad mucho menor o mucho mayor que la del paciente. Todo tiene que estar de acuerdo a la edad que presenta el individuo. En este caso es según la edad etaria. Otra dimensión es el proceso dinámico, que tiene que ver con el retornar. Eh, para que haya un equilibrio, eso tiene que ver con la adaptación, que es lo normal y lo patológico, o lo patológico. Cómo se siente la persona y qué características tiene la persona en cuanto a su comportamiento. Si en su sentir también está que está dentro de los parámetros normales, o también cuando la persona sale de ellos. Muchas veces las personas saben que hay situaciones o emociones que le hacen como evidenciar que está pasando por un proceso de crisis, y entonces ella misma trata de establecer sus propios parámetros para volver a su normalidad. Y también está la dimensión como ideal a realizar. En ella se fundamentan con respecto a la teoría de Freud, que Freud dice que la mezcla armoniosa y perfecta eh, de los distintos elementos, como lo son el yo, el ello y el super yo. Quiere decir que lo normal es la armonía de esos 3 elementos unidos, que también corresponden a la vivencia que se tiene en el entorno. Entonces es el manejo equilibrado y armonioso de los 3 elementos que tenemos nosotros como individuos, lo que es el yo, el ello y el super yo, manejándolo de manera productiva hacia el entorno. Ahora, hay teorías con base a las cuales eh, se estableció lo que es normal en el campo de la salud mental. Hay muchas teorías que han manejado la normalidad para poder tomar características con respecto a lo que es la normalidad. En este caso está la teoría psicosexual de Sigmund Freud, como les estaba hablando anteriormente, donde él dice que lo normal es una ficción ideal, y para esta concepción la normalidad es imposible, ya que todos los seres humanos tenemos en cierto modo
características anormales y vivencias o experiencias patológicas en algún momento de nuestras vidas. Entonces es difícil manejar lo que es la normalidad. Está también la teoría psicosocial de Erik Erikson, donde él dice que la normalidad es la capacidad de saber manejar los distintos periodos de la vida, su comportamiento como ser individual, manifestándose dentro del entorno, dentro de la sociedad y ser productivo. Está la teoría cognitiva de Baruch Frederick Skinner, donde menciona que la normalidad tiene reflejo en su apreciación con respecto a lo que es la conducta, es, eh, manifestándose a sí mismo su criterio de anormalidad como los trastornos psicológicos o conductas trastornadas. Esto quiere decir que son las características que no son comunes con respecto a las halladas en el parámetro de la normalidad. Y está la teoría de la personalidad de Alfred Adler, donde menciona que la normalidad es la capacidad de desarrollar sentimientos sociales y ser productivos para sí y para la sociedad. Entonces, son los diferentes criterios que se tienen acerca de la normalidad, pero siempre se toma en cuenta que hay características que son comunes y ellas son las que se van a tomar como lo normal, es decir, que se tienen como base para poder hacer la discriminación de las características que tienen rasgos patológicos. Por esta razón, voy a hablarles de manera breve acerca de los componentes para estimar la anormalidad. En este caso, está la infrecuencia estadística. Esto tiene que ver cuando una persona con características normales no se desvía significativamente del promedio de las conductas normales. Es cuando la persona presenta características y rasgos que se salen un poquito del parámetro de lo que consideramos normal, pero esto no quiere decir que presente alguna patología, pero entra dentro de las características anormales porque se sale del común. Está la violación de normas, que es cuando el comportamiento de las personas se desvía de la norma y esto representa una amenaza eh, para quienes observan a las personas, hace que los observadores sientan ansiedad y preocupación porque les llama la atención ese ser que se sale de los parámetros normales. Entonces eso crea inseguridad y crea miedo. Está también la aflicción personal. Esto quiere decir que la persona, de acuerdo a las características que posee, sugiere que está pasando por un sufrimiento personal, por un sufrimiento interno. Y está la incapacidad de difusión, que quiere decir que es la imposibilidad de la persona alcanzar metas debido que tiene debido a que tiene un estado mental alterado y de igual manera también en su campo afectivo y de comportamiento. Entonces, tiene una condición que le limita poder alcanzar sus metas, poderlas lograr. En este caso, Mebarak menciona que es complicado entender lo que se considera una conducta que está dentro de los límites normales. Entonces, si es difícil para poder comprender entonces una conducta que va más allá de la normalidad, es de verdad una tarea bastante compleja, porque dentro de lo normal
de alguna manera se puede decir que se pueden explicar ciertos comportamientos, pero ya cuando la persona se sale o se desvía de la frecuencia, es difícil comprenderlas. Pero para eso pues ya se han realizado estudios más profundos para poder esclarecer esa incógnita y el complejo mundo del ser humano. Bueno, ahora les voy a hablar acerca de las funciones mentales. Las funciones mentales tienen como definición que es el resultado de la actividad y organización de la información que se obtiene a través de los sentidos. Es como se encuentra organizada la información en la mente. Entre las funciones mentales encontramos las funciones mentales superiores y las inferiores. Desde el punto de vista de las ciencias de la salud, son funciones corticales que están asociadas a la integridad anatómica y funcional del encéfalo. Estas funciones mentales, en ellas se encuentra lo que es la percepción, la creatividad, la memoria, el lenguaje, la psicomotricidad, la afectividad, la orientación. Son varias funciones mentales que vamos a ver a continuación. Las voy a explicar de manera breve cada una. Entre las funciones mentales que les mencioné anteriormente están las funciones mentales inferiores, que son aquellas con las que nace el ser humano, son naturales, las antecede genéticamente y por tanto ellas son instintivas. En ellas está la sensación, la atención reactiva, la inteligencia sensoriomotriz, está también la memoria espontánea. Estas actividades inconscientes son heredadas y ellas se expresan sin ningún objetivo en concreto, ¿sí? Por eso es que se dice que se manejan de manera impulsiva. Ahora están las funciones mentales superiores. Para Vygotsky, él dice que las funciones mentales superiores, entre más contacto y más experiencia se tenga en el entorno, es decir, dentro de la sociedad, mayor posibilidad de actuar tiene el individuo y a su vez se fortalece aún más las funciones mentales superiores. En este caso, la función mental superior son adquiridas a través de la experiencia y con ello pues, se van desarrollando y el ser humano va a tener posibilidades amplias a la hora de solucionar problemas, a la hora de establecer contacto, incluso adquirir conocimientos. Entre las funciones mentales superiores está el lenguaje, la atención, la creatividad, la anticipación, la voluntad, la planeación, la regulación, la sensopercepción. Sí, son unas de las funciones mentales superiores. Para poder obtener información, para que se esté activado las funciones mentales, la información se adquiere a través de los sentidos, ¿sí? La rememorización del aprendizaje anterior vuelve a la mente y eso ayuda a construir y fortalecer también las funciones mentales. También están las funciones mentales ejecutivas, como por ejemplo la visual, la espacial, la concentración, el lenguaje y la memoria. Es importante que el especialista tenga conocimiento de lo que es normal y lo que es patológico.
De acuerdo a las características comunes que tiene el ser humano en su comportamiento, en su conducta, en el desarrollo que tiene a lo largo de la vida, se puede evidenciar las características más comunes. Partiendo de ellas, se puede determinar cuando hay una patología. Al ver una patología, el especialista debe hacer un examen minucioso acerca de cómo es la manera de interactuar el individuo con su entorno, cómo se siente a sí mismo, cómo se manejan esas funciones mentales, porque las funciones mentales también entran dentro de las características normales e incluso llegan momentos donde se pueden evidenciar alteraciones, que ahí ya pasaría a ser lo que es patológico. Entonces, dentro del examen clínico, el especialista debe anotar cada una de las características, lo que observa en el paciente y, anotar todas las características del modo de hablar, la postura corporal, la manera de cómo es el discurso del paciente, sus movimientos, incluso hasta el tono de voz. Es importante anotar cada una de las características observadas para poder determinar en qué manifestación se puede determinar la alteración que tiene el individuo y así poder dar los ajustes necesarios con el tratamiento que esté acorde al paciente para que él mismo tenga mejor calidad de vida. Como les estaba diciendo anteriormente, el especialista debe tener conocimiento de todos los alcances en alteraciones que pueda tener un paciente. Cuando se hace la visita médica, el psiquiatra debe anotar, o el psicólogo debe anotar todo lo que observa en el paciente, incluso no solamente lo que el paciente manifieste. El especialista también puede hacer preguntas sencillas, porque partiendo también de lo sencillo podemos llegar a lo complejo. A veces lo más sencillo nos puede arrojar respuestas realmente sorprendentes con respecto al estado de salud mental del individuo. Entonces, cuando se hace la visita médica, el especialista debe tomar en cuenta el aspecto del paciente, basándose en la edad del paciente, el sexo, la raza, la presentación personal, cómo está vestido, la talla, si la persona es alta, si es baja, si tiene sobrepeso o no, todas las características que podemos observar, que son palpables, cómo se ve su higiene, los accesorios que se colocan, el estado de conciencia, si notamos que él está en el aquí y en el ahora, y las características de comportamiento que tiene durante el curso de la visita médica. Por supuesto, también hay que tomar en cuenta la actitud, que es la disposición que tiene el cliente dentro de la consulta, porque a veces ellos se manejan de manera indiferente, hostil, pueden presentar signos de angustia, a veces el paciente no tiene contacto directo visual hacia el especialista, el tono de voz, el movimiento de las manos. Hay pacientes también que tienen un comportamiento intrusivo o se quedan perplejos, como sorprendidos de las preguntas que les realizan.
hay otros que son colaboradores y están totalmente dispuestos a, a ser entrevistados y tienen una disposición totalmente positiva. Entonces, todas esas características hay que tomarlas en cuenta. Entonces, en base a la observación, podemos también determinar si las funciones mentales del cliente están dentro de los parámetros normales. Por ejemplo, la psicomotricidad. La psicomotricidad son los movimientos corporales que también son un lenguaje, como se le dice, lenguaje corporal. Muchas veces la persona verbalmente dice algo, pero corporalmente dice otra cosa. Entonces tenemos que estar pendientes de todas las señales. Está de manera cuantitativa, que lo normal a los movimientos motrices normales se les dice eucinésicos. Cuando hay disminución se le llama bradicinesia, que es cuando hay estupor, inmovilidad, y están los movimientos que son más bruscos, más acelerados, más fuertes, que eso quiere decir que van en aumento, ¿sí? Que son mayores, eso se le llaman hiperkinésicos, que es cuando hay agitación. Ahora, de manera cualitativa está la frecuencia, que es el propósito o no de los movimientos, qué tanto se repiten los movimientos, cuál es la intensidad de esos movimientos y qué tipo de movimientos está manifestando el paciente. En este caso están las estereotipas posturales, las estereotipas motoras, está el manerismo, que es los movimientos exagerados de las manos, el negativismo, cuando por ejemplo el especialista le extiende la mano al paciente y él simplemente rechaza ese gesto del especialista y no da la mano. También está el de oposición, que eso quiere decir resistencia. Por ejemplo, cuando el especialista le quiere tomar la mano al paciente y entonces el paciente pone resistencia, hace fuerza para que no le tomen la mano. Está la equipraxia, que es la imitación de movimientos. Ve que, por ejemplo, el especialista está haciendo un movimiento y el paciente pues, definitivamente también hace el mismo movimiento. Está la flexibilidad seria, que es como si la persona fuese un muñeco. Es decir, que si por ejemplo eh, yo le estoy moviendo el brazo al paciente hacia un lado, entonces el mismo paciente, al yo moverle la mano hacia arriba, entonces con el otro brazo también lo va moviendo hacia arriba como si fuese un muñeco, ¿sí? También está la catalepsia, que son posiciones incómodas. Eso pues llama bastante la atención. Y está la obediencia automática, cuando por ejemplo el especialista le dice al paciente, por favor, me puedes pasar el lapicero. O sea, casi que el especialista no termina de pedir el favor cuando ya el paciente le está dando el objeto, ¿sí? Entonces, y hay muchas más características, ¿sí? A veces hay pacientes que de repente están sentados y todo el tiempo se levantan de la silla, se sientan, vuelven y se paran, vuelven y se sientan, y constantemente no paran. Entonces, todo este tipo de características deben ser anotadas porque ellas pues entran dentro de las patologías. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de la conciencia. La conciencia es el estado en que el individuo tiene conocimiento del mundo interior y del mundo exterior. Se evalúa
el nivel y el contenido de conciencia, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de conciencia neurológica, es la conexión que tiene el individuo con el entorno. Hay estrechez de acuerdo con lo que se vive como el afecto. Por ejemplo, se dice que cuando una persona está bastante enamorada o tiene apego afectivo, la persona simplemente se cierra, tiene estrechez y solo eh, puede salir de esa estrechez cuando la persona deja el apego. Ahora está la conciencia psicológica, que es cuando el individuo tiene la capacidad de discernir y tener un juicio crítico. Eso tiene que ver con la ética. Y ello se localiza en la parte posterior del córtex cerebral. El especialista en cuanto a la conciencia, se tiene que tomar en cuenta la lucidez. ¿Sí? Por ejemplo, está la obtusión, que es el enturbamiento leve, como cuando la persona está acabada de levantar, que tiene como eh, cierta nubosidad mental, ¿sí? Es leve. Está también la onubilación, que es el enturbamiento más profundo, y esto hace que presente alteraciones de orientación y percepción. También está la confusión, que tiene que ver con la disminución de la claridad de la conciencia. Eh, Esto tiene que ver con alteraciones en donde se puede manifestar la desorientación espacio eh, temporal, ¿sí? Temporoespacial, y hay fallas en la memoria. Eh, Y está pues la abolición de la conciencia, que es cuando la persona realmente pues no es consciente de, de lo que hace. ¿Sí? O sea, no tiene momentos de claridad. También se evalúa lo que es la parte, el campo, que es epiléptico, hipnoide, místico, el estado crepuscular, que es cuando se mezclan los datos de la realidad con los del sueño. Entonces es importante saber qué características tiene el individuo en cuanto a su conciencia, y eso se puede hallar cuando se está teniendo una conversación con el paciente y se está observando el comportamiento que presenta él dentro de la consulta médica. Ahora vamos a hablar acerca de la orientación. La orientación está ubicada en el lóbulo parietal. En ella está el procesamiento de información, el movimiento, la orientación espacial, el lenguaje, la percepción visual, el reconocimiento. También tenemos la percepción del dolor, la percepción táctil, eh, está la percepción de los estímulos, y esto tiene que ver y la cognición. Cuando, por ejemplo, una persona presenta alteraciones, una psicosis, entonces se ve comprometido lo que es el tiempo, espacio, persona. ¿Sí? Esto quiere decir que la persona está viviendo otra realidad. En cuanto a las alteraciones, está lo que es la desorientación, que es la hiperidentificación. Esto tiene que ver cuando la persona eh, dice que, que es otra persona, que tiene características sobresalientes, pero es otra persona. ¿Sí? La hipoidentificación es cuando la persona
no se reconoce a sí mismo. Están los orgánicos agudos, que esto tiene que ver con el síndrome confusional, que sería el síndrome de demencia. Y están los funcionales agudos, que ellos tienen que ver con las psicosis confusionales, que son los estados disociativos. Ahora, dentro de la atención, ella está integrada por componentes perceptivos, motores y límbicos y o motivacionales. Eh, la, Esto tiene que ver con la neuroanatomía fisiológica, que se asienta en el sistema reticular activador, en el sistema límbico, como ya lo había dicho anteriormente, en el tálamo, en los ganglios basales, en el córtex prefrontal y el córtex parietal posterior. El especialista dentro de la consulta puede denotar si el paciente tiene atención dispersa, si está totalmente concentrado, si es evasivo, si es intermitente la atención. Entonces, ya que con ello podemos nosotros también tener características que puedan arrojarme respuestas con respecto a la situación cognitiva del paciente. Ahora bien, seguimos con la concentración. La concentración es la capacidad de mantener la atención enfocándose en un tema u objeto determinado. Es un determinante en la exploración del rendimiento intelectual. Como les dije anteriormente, eso pues tiene que ver con la atención también. En cuanto a las alteraciones, tenemos la aproxia, que es dedicarse y volver la mente a la atención. A veces hay personas que están a veces dentro de las actividades comunes se dispersan un poquito, pero ellas vuelven otra vez a tener una atención hacia lo que está realizando. Está la hiprosexia, que tiene que ver, que esto ya es un trastorno psicopatológico de la atención. Asimismo está la hiperprosexia, la hipermetamucosis y la concentración disminuida. Entonces, estas características pues, son un poquito más evidentes, más palpables, y dentro de la consulta se puede hacer diferentes tipos de evaluaciones sencillas, donde podemos nosotros determinar si el paciente presenta alguna patología con respecto a la concentración. Seguidamente les voy a hablar acerca de la memoria. La memoria es la capacidad que tiene el individuo de grabar información e incorporar conocimiento nuevo, transformándolo también. Cuando hay conocimiento nuevo, se transforma el conocimiento anterior que poseemos en nuestra mente. Tiene que ver con el sistema límbico. Por ejemplo, para nosotros poder determinar lo que son las amnesias, tiene que ver con la fijación de la información, la conservación de esa información en la mente y la evocación, que es cuando nosotros traemos recuerdos de información pasada. Cuando hay disminución de estas tres características, podemos decir que hay amnesia. ¿Sí? Y esto quiere decir que es probable que sea el resultado de una lesión somática o el resultado de alguna actividad psicológica. Los trastornos que se pueden ver con respecto a la memoria son el Alzheimer, la amnesia, que está la retrógrada y la anterógrada, y está el síndrome de Korsakoff.
Seguidamente les voy a hablar acerca del pensamiento. El pensamiento es el flujo de ideas, símbolos y asociaciones que tiene la persona y van dirigidas hacia un objetivo específico. Se expresan a través del lenguaje, o sea, el pensamiento discursivo verbal. Los trastornos que hay con respecto al pensamiento está la logorrea o la locuosidad, que es cuando una persona tiene mucha expresividad, tiene muchas ideas en la mente y habla rápido y trata de expresar todas esas ideas en el mismo momento. Está la taquiciquia o la taquilalia, que tiene que ver con la aceleración en las palabras, la persona habla bastante rápido. Está también el retardo verbal, que la persona tiene pocas palabras y no puede expresar de manera clara sus ideas. Está la bradiciquia o la bradilalia, que tiene que ver con la disminución de la velocidad del habla, la disminución del habla con respecto a lo que está pensando. Está también la disminución de las asociaciones, que está la pobreza ideativa, que la persona casi no genera ideas, es, si se puede decir, un poco apática en cuanto al pensamiento. Está la ecolalia, que la persona imita y repite la última palabra. Está el bloqueo, que es cuando la persona tiene la mente en blanco, a veces el nerviosismo o el estrés, o dependiendo de alguna alteración que se tenga, la persona entra en la mente en blanco. Y está el aumento de las asociaciones, que está la circunstancialidad, que es la que da detalles innecesarios dentro de la conversación. Si por ejemplo están hablando del alimento, entonces habla muchas otras cosas y después casi que empezando de cuántos son los orígenes del alimento, se extiende demasiado. Está la tangencialidad, que no se relacionan las respuestas con las preguntas. Y está la fuga de ideas, que son oraciones sin concluir, porque tiene también tantas ideas que no termina en concreto lo que está hablando. Asimismo está las alteraciones de contenido, que en ellas están las ideas delirantes, que es la creencia falsa y persistente. Entre eso está la persecución, la erótica, la celotipia, la grandeza, pensamientos de culpa. También están las ideas sobrevaloradas, que se manifiestan mucho cuando las personas tienen depresión. Por ejemplo, la minusvalía, pensamientos de muerte, de suicidio, pensamientos de desesperanza. Asimismo, las ideas obsesivas, entre ellas está la de contaminación, que es el miedo a estar solo. Está la de duda, que es la sensación del acto, de acto incompleto. De repente apagué la cocina y entonces tengo que salir de la casa, pero me tengo que regresar porque tengo que cerciorarme otra vez que haya apagado la cocina. Ese sería el de duda. Está el de simetría, que son las personas que están obsesionadas y son perfeccionistas, que están en una mesa y ven que hay una hoja que no está paralela con la línea de la mesa, entonces sin darse cuenta empieza a mover la hoja para que la línea vertical de la mesa quede igual, quede simétrica, paralela con la línea de la hoja y a la misma distancia en centímetros. Son personas que son bastante perfeccionistas. Está también la pensamientos agresivos, que es el de querer hacer daño, y están los pensamientos sexuales, que de repente imaginarse qué sería, cómo sería tener relaciones sexuales con la jefa, con el jefe, pensamientos que normalmente la persona no aflora en el entorno. Ahora les voy a hablar acerca del lenguaje. El lenguaje es la forma de expresarse el individuo a través de la palabra.
Hay muchas alteraciones, muchas características en donde se puede denotar que una persona pues está manifestando eh, algún, algún aspecto psicológico donde haya patología, y eso se puede también evidenciar a través de la palabra, la forma como se expresa el individuo. Por ejemplo, está la disartia, que eso es a nivel motor, que tiene que ver con la ejecución de la palabra. Lo hace de manera lenta y se asocia con personas que han tenido lesiones cerebrales. Está también la anartria, que es no puede expresar la persona ninguna palabra, no puede articularla. Está la dislalia, que es la capacidad de pronunciar fonemas. Está la ecolalia, que es la repetición de palabras, normalmente se repite la última palabra. También encontramos a la afasia, que es la dificultad en la comprensión, y esto tiene que ver con la escritura. También encontramos la verborrea, que es la aceleración del discurso. La persona habla sin parar porque tiene muchas ideas. Está el mutismo, que es la persona que no habla, queda nula, no habla. Está el soliloquio, que es cuando la persona habla sola, así esté acompañada, la persona habla sola. Está el neologismo, que es cuando la persona le coloca palabras nuevas a las oraciones, palabras que no existen, incluso hasta nombres a las personas, eh, sonidos al azar, que los transforman en palabras. Muchas veces las personas no se dan cuenta de, de ese fallo que tienen en cuanto al lenguaje. Está la coprolalia, que son palabras obscenas, y las personas que las pronuncian lo hacen de manera involuntaria. Eh, a ellos se les llama síndrome de Tourette. También tenemos la logoclonía, que es la repetición de la última sílaba. Está la micrografía, que es la forma de escribir en pequeñas, escriben con palabras bastante pequeñas. Se le atribuye a la enfermedad de Parkinson. Y está la macrografía, que es la escritura con letras grandes. Ahora voy a continuar con la afectividad. La afectividad se divide en emociones primarias y secundarias. Las emociones primarias son las que están relacionadas con el concepto psicofisiológico de la reacción, y las emociones secundarias son menos súbitas e intensas, se establecen lentamente. Esto quiere decir que las primarias tienen que ver con la parte de la impulsividad, del instinto, y ya las emociones secundarias son más, eh, más pensadas, son más estudiadas a la hora de manifestarse. Eh, se puede también manejar lo que son los estados de ánimo, que es la disposición afectiva que tiene el paciente dentro de la consulta. Cuando la persona es más estable y persistente, a eso se le llama eutimia. Cuando se presenta alguna patología en la afectividad, estamos hablando, por ejemplo, de la distimia, que es el trastorno depresivo persistente. Está también la tristeza patológica, la angustia patológica, la psicosis esquizofrénica, los cuadros depresivos. Cada uno va a depender del nivel, la intensidad y la frecuencia y la duración de esos sentimientos. Entre mayor tiempo la persona permanezca con una tristeza, ella se va a ir convirtiendo
en depresión y a medida que va pasando el tiempo, si la persona continúa con la tristeza, no supera las cosas, entonces va entrando más en profundidades patológicas y son más complejas para estudiar. Tenemos también la sensopercepción, que es el conocimiento de los objetos, cualidades y relaciones que sigue a la estimulación de los órganos, de los sentidos. En ello pues también se incluye la discriminación y la capacidad de percibir las diferencias entre un objeto y otro. Dentro de los trastornos está el cuantitativo, que es la hiperpercepción, la hipopercepción y la agnosia. Ellas tienen que ver con crisis de manía, estados melancólicos, está la meningoencefalitis. Y en el cualitativo está el error de percepción, las ilusiones y las alucinaciones, que es cuando las personas creen ver cosas donde realmente no las hay. Eso también lo manifiestan las personas dentro de la consulta, que ven cosas, pasan cosas, sienten cosas, pero realmente no es la realidad. Es la realidad de él como paciente psiquiátrico, pero no es la realidad que realmente vive el entorno. Ahora tenemos el juicio. El juicio se construye a lo largo del desarrollo de la vida, de la personalidad. También se edifica con la experiencia, tiene que ver con bases de los valores, de la lógica, del criterio propio. ¿Y qué quiere decir esto? Que es el fondo mental de la persona. Cuando hay alteraciones, se manejan de manera cuantitativa, que es la insuficiencia de juicio, que tiene que ver con el retardo mental, el juicio suspendido, que es el coma, cuando hay situaciones tóxicas, el alcohol. También cuando el juicio es debilitado es cuando hay demencia. Ahora, cualitativamente, el juicio desviado es cuando hay interferencia de carga afectiva intensa, ¿sí? Cuando hay obsesiones, apegos bastante fuertes. Por ejemplo, están los delirantes, los melancólicos, la esquizofrenia. El juicio tiene etapas. Está la etapa de elaboración, que es cuando está el juicio de relación, que tiene que ver con la relación de las experiencias nuevas con las ya conocidas, como les dije anteriormente. A eso se le hace un juicio de relación. Está el juicio de identificación, que tiene que ver cuando la persona identifica los conocimientos, ¿sí? También está la etapa crítica, que es cuando se hace el juicio de valor. La persona valora las ideas, las selecciona y las analiza. Entonces es cuando el juicio, cuando se maneja de manera normal, es cuando la persona puede manejar su propio conocimiento, su autocrítica, tiene criterio propio y puede manejarse de una manera equilibrada dentro de la sociedad. Y cuando ya hay una patología, es cuando hay disminución de ese juicio, no hay claridad en ello. Ahora, la inteligencia se encuentra en el lóbulo frontal izquierdo. Ella es la facultad de captar objetivamente ciertos contenidos y utilizarlos para sus logros en el futuro, para enfocarse en nuevas metas. Ello abarca lo que es la inteligencia espacial, la lógica, la intrapersonal, la interpersonal, la lingüística y la corporal. Cuando hay alteraciones de la inteligencia, se puede decir que hay déficit intelectual con respecto al coeficiente intelectual, y en ello se evalúa el nivel de abstracción a través del discurso del paciente.
También podemos manejar lo que es la inteligencia emocional, que es otro tipo de inteligencia, que es la capacidad que tiene la persona de eh, poder eh, utilizar su pensamiento, su razón y sus emociones de manera constructiva a favor de equilibrar y armonizar el entorno y su yo interno. El pensamiento abstracto representa la máxima expresión de la inteligencia. Esto quiere decir que la persona se apropia del conocimiento y se apropia tiene control total, dominio de su conciencia y sus capacidades. Ahora, el insight es el momento en el que se toma conciencia o se da cuenta la persona de algo. Es decir, el autoconocimiento, cuando la persona presenta alguna situación, vamos a hablar en este caso patológica, la persona tiene como momentos de luz donde reconoce que algo le está pasando. Ese es el momento insight. Este proceso se da de manera repentina, no es consciente. Eh, da, da para sí aportes de comprensión de lo que está pasando en su entorno y en su mundo interno. Eh, Hay también elevación del nivel de conciencia cuando se tiene la experiencia del insight. Eh, Hay un nivel más alto de conciencia y de comprensión con respecto a su situación o a su condición. Y eso da sensación de control. Eh, los modelos etiológicos sobre el escaso insight en la psicosis, está el modelo clínico, que es como síntoma primario dentro del desarrollo de la enfermedad, que es cuando hay alucinaciones, hay delirios. Está el modelo también neurocognitivo, que es la falta de insight, que es la consecuencia de déficit neurocognitivo, y eso está asociado a las lesiones cerebrales. También está el modelo psicológico de negación, que es cuando hay falta de insight, como por ejemplo, como el mecanismo psicológico de defensa que tenemos nosotros ante una enfermedad. Seguidamente les voy a hablar del sueño. El sueño es la actividad mental que, que ocurre en el sueño y se caracteriza por una imaginación sensomotora vivida, que se experimenta como si fuese la realidad despierta. Si son imágenes mentales que ocurren en el momento del descanso, en el momento del sueño. Eh, Se evalúa, en este caso, en el paciente se evalúa la narración que tiene él sobre los sueños, y ello puede evidenciar, de acuerdo al discurso, lo que sueña y lo que siente el paciente en el momento que está contando el sueño. Se pueden evidenciar también muchas características que pueden tener también signos de patología. Las alteraciones en la cantidad o duración del sueño, está la hipo o la hipersomnia. Hay personas que duermen mucho tiempo, hay otras que duermen poco tiempo, hay otras que de verdad no concilian el sueño y necesitan tratamiento especial. La calidad del sueño es bastante importante porque ayuda a que la persona tenga, se reorganice mentalmente, eh, y pueda eh, tener claridad, incluso mejor memoria, después que la persona pasa largas horas de sueño. Eh, con respecto a la periodicidad, a la vigilia, están las alteraciones del ritmo del sueño. Eh, También está, por la ocurrencia, durante el mismo hay fenómenos anómalos desagradables, como por ejemplo la parasomnia. Es importante que la persona
descanse y tenga sueño, como dicen, el sueño es reparador, porque eso ayuda a que incluso las hormonas eh, que hacen que el cuerpo tenga equilibrio sean segregadas. Hay hormonas que solamente en el momento del sueño, en el completo descanso, en la oscuridad, el cerebro las segrega y eso contribuye al equilibrio incluso emocional del individuo. Cuando hay fallos en el sueño es porque hay alguna alteración, hay alguna patología y es importante que sea estudiada. Seguidamente estamos eh, con, la, con el alimento, que es el instinto controlador de la especie. Se relaciona con la conducta y las emociones del sistema límbico, eh, sin ser parte de la formación hipocámpica. El alimento es importante saber eh, la calidad del alimento, la constancia con respecto al paciente. Cuando un paciente está mal alimentado, incurre también en tener características patológicas, ya sea por exceso de alimento o por ausencia del mismo. Eh, a veces hay personas que tienen desórdenes alimenticios y es porque tienen patologías, eh, como por ejemplo hay personas que en su imagen se ven que están gordas, pero, pero realmente están flaquitas, están en los huesos, sufren de bulimia o anorexia. eh, y se vuelven obsesivas en cuanto a lo que son los alimentos, incluso miden cuántas calorías tiene cada uno de los alimentos que consume. Eso es una patología. Está también la persona que, de acuerdo a las emociones, consume bastante carbohidrato o simplemente constantemente tiene que estar eh, alimentándose, consumiendo alimentos. Entonces, el alimento es una actividad que nosotros realizamos constantemente, que es nutrirnos, pero dependiendo también de la calidad y la continuidad o la frecuencia que tenemos nosotros a la hora de alimentarnos, nosotros también podemos denotar una patología en la persona. Entonces es importante poder saber cuál es la condición que tiene el paciente en cuanto a su alimentación, porque influye de una manera preponderante en la salud mental del individuo. Ahora voy a hablarles acerca de la sexualidad. La sexualidad es el resultado integrador del orden biológico, eh, psicológico y del orden social, cultural y antropológico del individuo. Cuando hay trastornos o alteraciones en la sexualidad, está el trastorno de identidad sexual, que es la conciencia de ser hombre o de ser mujer, ¿sí? El rol sexual que tenemos. Cuando hay trastornos en este sentido, está el trastorno de identidad en la infancia, el travestismo no fetichista y está el transexualismo. Cuando son parafilias, está el exhibicionismo, el fetichismo, el froturismo, la poidofilia, también tenemos el masoquismo sexual, el sadismo sexual, el voyerismo, el fetichismo y el travestista. Cuando hay disfunciones sexuales, tenemos el trastorno del deseo sexual, el trastorno de la excitación sexual, también encontramos el trastorno del orgasmo y el trastorno sexual por dolor, entre otros. Hay muchos trastornos que tienen que ver con la sexualidad. Este
este tipo de alteraciones se pueden evidenciar a través del discurso que tiene el paciente con el especialista y que incluso con preguntas sencillas el especialista puede darse cuenta si el paciente presenta algún trastorno, por ejemplo de parafilia, con el simple hecho de contar los sueños. Dependiendo del discurso que tenga la persona o haciendo un dibujo en un papel, dependiendo de las características o la respuesta que dé ante la estrategia que utilice el especialista, se puede notar que hay algún trastorno dentro de la evaluación y es importante entonces tomar medidas inmediatas para que la persona pueda equilibrar esa condición. Entonces, para concluir, es importante que el especialista tenga conocimiento de la importancia de cada una de las funciones mentales, porque ellas me van a denotar qué es lo que hay en la mente del paciente, qué alteraciones tiene, para poder enfocar el estudio para el tratamiento idóneo que realmente necesita el consultante. Siempre manejamos lo que es término de normalidad y patología. La normalidad, para recordarles, es la frecuencia mayoritaria de características comunes comportamentales y conductuales que tiene el individuo, que tiene una población. En base a esas características comunes, podemos nosotros determinar si el individuo entra dentro de ese parámetro o está fuera del mismo. No necesariamente si está fuera de esos parámetros sea una persona con alguna patología. Puede ser una persona normal, pero simplemente se sale un poquito de lo que nosotros llamamos normal. Sin embargo, es bastante importante poder determinar si hay alguna patología en el individuo. Las funciones mentales, para que podamos hablar de normalidad, deben ser una mezcla, como dijo Sigmund Freud, deben ser una mezcla armoniosa y equilibrada de todos los elementos internos del individuo, como lo es el yo, el ello y el super yo, y manifestándolos de manera productiva, tanto de manera hacia su persona como hacia el entorno. Cada una de las funciones mentales tienen su equilibrio y también tienen su patología. Es importante que el especialista observe y anote toda la información que puede suministrar el paciente para poder determinar la verdadera patología o condición que tenga el mismo, para así hallar respuestas y el tratamiento apropiado para mejorar la calidad de vida de este paciente que lo necesita. Bueno, muchísimas gracias, agradada con este tema y espero que les haya agradado la información que les proporcioné. Gracias.